A continuación vamos a definir el prisma. Para efectos de Matem vamos a ver el prisma recto. El prisma recto se entiende como un prisma que no está torcidito. Imagínense en una cosa como así, ¿ok? Por ejemplo, ahí tengo un prisma. Es como una cajita, digamos. Bueno, una cajita triangular. En este caso, el prisma se va a clasificar en distintos tipos dependiendo de la base que tenga. Por ejemplo, esto es un prisma triangular. Hay otro prisma que se conoce como el prisma hexagonal, que son 6 laditos. Una cosa como así. ¿Ven? Hay otro prisma, por ejemplo, que es de base cuadrada, que es como una cajita de leche. Bueno, una cajita de leche no. Vemos una cosa así. Como una barrita de mantequilla más que todo. Y igual, hay unos que son de base rectangular, que ese sí sería como una caja de leche. Entonces tengo, por ejemplo, una cosa así. Esto acá, y esto acá. Si quieren le ponemos para que se vea bonito, milk. Y una carita feliz. Bueno, sería más bien una vaca. Bueno, apesto dibujando vacas. Lo que importa es, chicos, es que se entienda el concepto de lo que es un prisma, ¿ok? Un prisma es como una cajita, pero con distintas bases. Entonces, el prisma va a tener lo siguiente como características. Se va a entender, por ejemplo, que el volumen de un prisma se va a definir como el área de una base por su altura, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como ir llenando la tapita, ¿verdad? Tengo el área de la base por la altura, ¿ok? El área de la base por esta altura, por ejemplo. Y el área de la base por la altura, ¿ok? Recuerden, es como ir llenando la tapita. Entonces, de igual forma, se va a entender que el área de la base va a corresponder según la figura que se tenga. Por ejemplo, si se tiene un hexágono, entonces van a tener que fuerza sacar el perímetro por el apotema dividido entre 2 y finalmente eso multiplicarlo por la altura. Es decir, tienen que tener el perímetro, el apotema y la altura para poder calcular el volumen. Si me están hablando de un cuadrado, el área de la base va a ser distinto. El área de la base en ese caso, por ejemplo, se va a entender como el lado al cuadrado, el lado al cuadrado por la altura, ¿ok? En ese caso. De igual forma, si tengo por ejemplo un rectángulo, se va a entender distinto. Si yo tengo, como en el caso de la cajita de leche, tengo un ancho, perdón, un largo y un ancho. Entonces va a ser, en el caso de la cajita de leche, largo por el ancho. ¿Por quién? Por la altura. Acuérdense, siempre es el área de la base, o sea, el área de la basecita por la altura. Para el volumen. Si estamos hablando de el área total se va a entender de una forma totalmente distinta. Se va a entender como lo siguiente. ¿Ok? El área total para un prisma se va a entender como el área de las dos bases, ¿verdad? Es decir, el área basal AB grande porque son las dos bases, más el área lateral. El área lateral va a corresponder a puros rectangulitos, ¿ok? Por ejemplo, si me devuelvo a la cajita de leche, significa entonces que mi área lateral se va a entender como el área de esta cajita, digo, de este lado de la cajita, más la parte de atrás que es igual a esta, más el área de esta otra carita, más el área de esta otra carita, más el área de esta otra carita, más el área de la carita de abajo. En otras palabras, tengo que sumar 6 caras. El área de 6 caras. O sea, bastante caro. Entonces, para este otro tenemos lo mismo. Para el caso de la barrita, por ejemplo, de mantequilla. Entonces tengo una carita, dos caritas, tres, cuatro caritas, ¿verdad? Porque hay que contar las que están atrás. Y la de arriba y la de abajo. Igual son 6 caras. Con el hexágono, ahí va a variar. En el caso del hexágono, tenemos que se tiene una carita, dos caritas, tres caritas, cuatro caritas, cinco caritas y 6 caritas. ¿Por qué 6 caritas? Porque son
6 laditos. ¿Ves? Tenemos este lado, este lado, este lado, este lado, este lado y este otro lado. Entonces son 6 caras, más la tapita y lo de abajo. Entonces son 6 caras más las lo que son las tapas, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a llamarlo informalmente tapas. Y análogo pasa con el del triangulito. El del triangulito lo que nos dice entonces es este ladito más el ladito de acá más el lado que está atrás. Son 3 caritas, o sea, 3 rectángulos más el área de las bases, ¿ok? Que son 2 triángulos. Entonces son igual las tapitas, pero en ese caso vamos a tener tapitas triangulares. Entonces esto va a variar mucho dependiendo de qué nos están hablando. El área de la base, que es un polígono, ¿verdad? Es decir, perímetro por apotema dividido entre 2, si estamos hablando de una figura más grande de 4 lados, más el área lateral, que son puros rectangulitos.